Bueno, hoy vamos a estar haciendo un dibujo para terminar con esta miniserie de las tintas y las acuarelas líquidas. Para hacer un resumen, la primera ocasión tratamos estas plumillas que son marca Zebra o Zebra, que son japonesas, vienen en estos paquetitos de 10, son buenísimas. La usamos con esta, en vez de tinta, con acuarela líquida de Dr. Martens. Eso fue todo el detalle y el proceso, pues está en el blog y en el video que hicimos sobre eso. Luego hicimos otro video y está en el blog otro dibujo con estas plumas que son alemanas, que son las Staedtler. En el mismo video y en el blog también las comparamos con las que yo he estado usando en los últimos años, que son las de Sakura, que son Pigma, esta serie Graphic, y la Pigma Micron, la japonesa contra las alemanas. Esa comparación pues la tengo en el blog y en el video aparece el proceso del dibujo que se hizo. Estuvo bien chévere eso. Así que hoy yo pensaba que estas otras plumas ya no se vendían, pero verifiqué y sí, todavía se están vendiendo. Así que le vamos a dar la oportunidad a la vieja guardia, para tratar a ver si están competitivas hoy en día con estas nuevas plumas que hay. Estas son las rapidógrafos de Koh-i-Noor. Estas son las más que yo usaba en el pasado. Tienen una forma que tú las puedes limpiar, viene como esta herramienta. Uno la pone aquí, lo desenrosca y lo va desarmando y lo puede limpiar. Le puedes poner aquí tinta o le puedes poner acuarela líquida, que es lo que voy a hacer en esta ocasión. A mí me gustaban, pero quiero ver si están al día o ya se les pasó su tiempo, porque todo va cambiando y va cambiando rápido, pero hay cosas que a veces, pues, no importa el tiempo que pase, siguen siendo buenas. Así que vamos a probarla y nos vemos ahora en el proceso. Así que vamos allá. Bueno, aquí ya tenemos el dibujo terminado. Vamos a darle una mirada rapidito, con las plumas Koh-i-Noor, los Rapidograph. Mi opinión sobre estas plumas en este año 2020, pues
una opinión mixta, ¿no? Me hicieron sentir como cuando uno está de niño que ve la casa de la abuela o la casa de algún familiar con este campo tan grande o una quebrada inmensa o una piedra inmensa, y cuando uno lo ve 20 años después de adulto, uno va al mismo sitio y dice, esto era lo que yo veía tan grande y ahora lo veo tan pequeño, lo veo de otra manera. O sea, no tiene ese encanto que uno tenía en la imaginación de niño. Pues algo de eso me pasó con estas plumas, que este era el diario vivir por muchos años, para ilustraciones mecánicas, para ilustraciones de editoriales, para mis dibujos en general. Yo hacía todo, pero las dejé de usar hace años y quería ver si estaban competitivas con lo que hay hoy en día, con lo que en la serie esta que he hecho, pues si era competitivo. Pues inicialmente empezó a trabajar muy bien la pluma, pero 5 o 10 minutos luego empezó la tinta a fluir erráticamente, ¿no? O sea, las líneas no me estaban quedando nítidas, estaban quedando con espacios en blanco, entonces había que estar haciéndole esto a la tinta para que empiece a fluir. La tuve que ir a lavar 2 o 3 veces a verificar que no estuviera tapada. Me hizo acordarme muchas cosas que yo no me acordaba que pasaba con esto, pero me quedé con la curiosidad y traté en el papel que yo usaba antes, que era un papel que era para tinta. Acuérdense que esto es con acuarela, estamos aquí, en estas miniseries que yo hago es para experimentar con cosas nuevas, ¿no? Esto es con papel de acuarela. En el papel de tinta que yo usaba antes, pues sí, la línea queda súper nítida todo el tiempo, sin problema, pero en el papel de acuarela, a pesar de que hay otro dibujo, ¿ves? Cada línea es súper nítida, pero es este papel que está hecho para tinta, ¿no? Para esto, yo estoy maltratándolo, llevándolo acá. Y me di cuenta que en verdad pues no la usaría en este papel de acuarela. Y con el problema de estar haciendo estas limpiezas y shaking, que quizás si alguien la va a usar, hace esto afuera, no vaya a caer una gota de tinta en medio del dibujo. Esos son de los problemas que trae. En otras palabras, yo en este año yo no estaré usando estas plumas. Estas plumas tuvieron su gloria hace muchos años atrás, pero con las cosas que hay nuevas, de las que ya les he mostrado en la miniserie, como las Pigma Micron o las Staedtler o la plumilla, esa sí me gustó mucho. Son mucho mejor que estar con esto para este tipo de dibujo. Esto también se usaba mucho, como mencioné, para publicidad, los dibujos gráficos, pero ya eso no es necesario, porque si yo tuviera que hacer eso, lo hago en la computadora y me uso Affinity Designer y lo hago mucho más rápido. Y menciono Affinity Designer porque yo trabajé muchos años con Adobe Illustrator y Adobe Photoshop, 20 y pico de años, pero ya eso también pasó para mí. Ahora es Affinity Designer, Affinity Photo, mucho más económico, user friendly, todo, o sea, lo puedo hacer más rápido. Ya yo no quiero ni saber de Adobe, porque esta gente, pues eso pasó con estas plumas, ¿ves? Ya hay otras que han hecho el trabajo y lo están haciendo mejor, y ya no le encuentro necesidad. Siempre las puedo guardar porque es un buen recuerdo y uno no sabe cuándo le toque. Pero si alguien las tiene o las quisiera experimentar, la recomendación, úsalo en papel hecho especialmente para tinta. No lo uses en papel de acuarela porque va a empezar a dar problemas. Lo malo es que si lo usas en papel de tinta, como este que es fino, no le vas a poder hacer esos wash en grises o algo si quieres, ¿ves? Que todos estos son directamente sin grises ni nada, todo es tinta. Tiene esas limitaciones esta pluma, así que en general yo no la
no las recomendaría hoy. Sí las recomendaba muchos años antes, pero ya hoy ya les pasó sus años de gloria. Es un buen recuerdo, aquí está el estuche, van a estar aquí. Y con eso los dejo. Espero que eso les sirva. Todas estas comparaciones con estas plumas, obviamente hay un montón de plumas más que más adelante quizás pruebe. Hay una que se llama Safari que me interesa mucho probar, que es como una plumilla. Vamos a ver qué hago en el futuro, pero por ahora espero que con esto pues les ayude, que ya mismo llegamos a octubre, así que pueden practicar para Inktober. Si les interesa participar en eso, pues practicar con esas distintas plumas. Así que nos vemos luego, hasta la próxima.